Bienvenidos a este programa especial de la Antimicrobial Agents and Chemotherapy y la Sociedad Americana de Microbiología. Estamos celebrando el mes de la hispanidad en los Estados Unidos con este podcast y vamos a hablar acerca de los factores mayores que influyen la resistencia antimicrobiana en Latinoamérica. Yo soy César Arias, su anfitrión. Soy editor en jefe de el Journal Antimicrobial Agency and Chemotherapy. Y para discutir este tópico muy importante, tenemos tres invitados muy especiales. La doctora María Virginia Villegas, que es profesora titular de la Universidad del Bosque y la directora del Grupo de Resistencia Antibiótica e Infección Hospitalaria de la Universidad del Bosque. La doctora Ginette Reyes, que es profesora titular de la Universidad del Bosque también y es la líder del grupo de genética microbiana y resistencia a antibióticos en la Universidad del Bosque. Y el doctor José Munita, que es profesor asociado de la Universidad del Desarrollo y Clínica Alemania en Santiago de Chile y lidera el grupo de genómica y microbios resistentes llamado GERM o GERM. Bienvenidos a este podcast de la American Society for Microbiology. Vamos a discutir un tópico muy importante en este momento que está influenciado por el momento que estamos viviendo por la epidemia de COVID-19. Pero para empezar esta discusión, le quisiera pedir a la doctora Villegas, que ha tenido mucha experiencia y visita muchos de nuestros países en Latinoamérica. María Virginia, ¿cómo evalúas tú la situación de resistencia antibiótica en Latinoamérica? Bueno, César, nosotros tenemos un problema muy grande en Latinoamérica, en el Caribe, en Centroamérica, y la razón es básicamente que en nuestras bacterias gram negativas, sobre todo las que vienen de la comunidad como E. coli, tenemos la presencia de betalactamasas de espectro extendido, o sea, no solamente está a nivel hospitalario, sino que hay también bacterias llegando a la comunidad. En Klebsiella, más o menos fluctúa entre 40 y 60% de las Klebsiella son productoras de estas BLES, y el de las carbapenemasas es aún peor, primero porque muchas veces no está diagnosticado adecuadamente, los países no tienen las herramientas para hacerlo, no tienen centros de investigación y no tienen redes de hospitales, pero el problema ha sido descrito en todos los países y básicamente tenemos carbapenemasas que sigue predominando las KPCs, tenemos luego las NDM, que son las metalenzimas, que son un reto mayor terapéutico. En alguna medida, más o menos, cada país está enfrentando estos problemas con sus particularidades, lo cual implica un reto muy grande para los laboratorios de microbiología, los hospitales, de hacer un diagnóstico preciso, para recibir un tratamiento preciso, porque si no va a haber falla terapéutica, y para los equipos que trabajan en el uso prudente de antibióticos, poder dar el antibiótico adecuado para el paciente adecuado. Nuestra región latinoamericana es muy diversa, José, con factores sociales, culturales, políticos y económicos muy distintos en cada país. ¿Cuál piensas es los factores más importantes que están influenciando la emergencia de resistencia antibiótica en nuestros países? Hola César, hola a todos y gracias por la invitación, César. A ver, yo te diría que buena parte de los factores que potencian la resistencia y la influencia en su desarrollo son compartidos entre países desarrollados y en vías de desarrollo. O sea, el uso de antibióticos evidentemente juega un rol fundamental. Ahora, en regiones como Latinoamérica, yo creo que se exacerban algunos puntos, por ejemplo, el uso de antibióticos no en humanos. Eso juega, como ustedes bien saben, más de 3/4 de los antibióticos que se usan a nivel mundial no se usan para tratar ningún humano infectado con ninguna bacteria, sino que en faenas productivas, en salmonicultura, etc. Y eso yo creo que juega un rol muy importante. Necesitamos tener leyes que sean mucho mejores a nivel de todos los países en desarrollo y particularmente Latinoamérica. Que se hagan cargo de que tenemos que disminuir el uso de antimicrobianos a esos niveles. Eso por una parte.
Por otra parte, evidentemente el uso también en humanos a nivel de la comunidad y en los hospitales necesita también mucha supervisión, y para eso necesitamos mucha educación. Yo creo que nosotros en nuestras regiones estamos al debe en educar a la población eh, en la importancia que tienen los antibióticos y en la importancia que tiene la resistencia antimicrobiana como un problema de salud pública que puede retrocedernos hacia una medicina en la era pre-antimicrobiana. Y por supuesto que hay otros factores que entendemos menos, pero que probablemente son muy importantes, como por ejemplo la pobreza, el hacinamiento, el manejo de las aguas, el riego de vegetales con aguas contaminadas con bacterias o con genes resistentes, etcétera. Yo creo que cada vez más nos vamos a dar cuenta de que hay otros factores que probablemente en países desarrollados son mucho menos relevantes, pero que en nuestras regiones juegan un rol muy importante. ¿Qué piensas, José, del punto que tocaste, el primero en el uso del antibiótico, particularmente la disponibilidad de antibióticos libremente sin control y prescripciones? ¿Qué tanto eso está afectando la emergencia de resistencia antibiótica en nuestros países? Bueno, eso forma parte de lo que yo te mencionaba, de la importancia de tener una institucionalidad que incluye las leyes. En muchos países de Latinoamérica uno puede conseguir antimicrobianos de forma libre y eso evidentemente juega un rol. Y incluso en países como en Chile, que hace ya largos años tenemos una ley que prohíbe la venta de antimicrobianos sin receta médica. Cuando nosotros recientemente con un grupo de alumnos fuimos a evaluar cómo se cumple esa ley, y resulta que cerca del 20 o 25% de las farmacias de Santiago venden antibióticos sin ninguna receta. Por lo tanto, más allá de que exista la ley, también tiene que haber una supervisión adecuada que exija que se cumpla dicha ley. Por lo tanto, ahí tenemos un rol de crecimiento muy importante. Qué bien, sí, la experiencia en Colombia en un estudio que hicimos recientemente es muy similar, aunque la proporción de farmacias que distribuyen antibióticos parece ser mucho mayor de lo que encontraste en Santiago. Doctora Reyes, quisiera que nos comentaras en este momento obviamente el laboratorio juega un papel fundamental para el diagnóstico de resistencia antibiótica. En los últimos años hemos tenido la posibilidad de tener ciertas técnicas moleculares muy avanzadas que nos han permitido tal vez hacer mucho mejor este diagnóstico, particularmente en países desarrollados. ¿Cómo ves tú la situación del laboratorio clínico y el uso de estas tecnologías nuevas en laboratorios en Latinoamérica para el diagnóstico de resistencia antibiótica y su comunicación con los clínicos? César, es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación con todos ustedes. La pregunta en laboratorio clínico y en lo que nosotros obviamente en Colombia y en Bogotá especialmente tenemos disponible, hemos avanzado, hemos mejorado en ese diagnóstico de la resistencia antimicrobiana. Sin embargo, estas tecnologías que son basadas en secuenciación, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con un genoma, cada vez más los microbiólogos principalmente están entendiendo que puede ser una herramienta muy útil teniendo en cuenta lo que significa toda la información que puede proveer estas herramientas. En nuestra experiencia en el laboratorio, que es netamente de investigación, pero que tenemos una amplia relación y colaboración con muchos de los laboratorios clínicos en el país, vemos claramente cómo ellos están entendiendo desde la microbiología cómo se puede aplicar todas estas herramientas para poder tener un mejor conocimiento sobre todos los mecanismos de resistencia que están en cada uno de nuestros hospitales y en el país, en nuestras ciudades. Ginette, mucho de las resistencia o de la actitud posiblemente muy escéptica de las personas que trabajan en el laboratorio clínico
acerca de estas nuevas tecnologías es el costo. Obviamente nuestros países son países que tienen limitaciones económicas muy importantes y la disponibilidad de dinero para diagnóstico microbiológico es usualmente no la mejor. Si tú pensaras en hacer un análisis costo-beneficio, ¿qué podrías responder acerca del uso de estas nuevas tecnologías? Y quisiera que María Virginia nos comentara después de que Ginette hable acerca de este tipo de circunstancias. Por supuesto, César, el acceso a este tipo de herramientas en nuestros laboratorios es bastante limitado, eso es claro. Los hospitales de alta complejidad o digamos que manejan un gran volumen de pacientes y que tienen obviamente todas las herramientas o probablemente acceso desde el sector privado, pueden tener acceso a este tipo de herramientas. Seguimos teniendo extremos en lo que nosotros obviamente podemos ver desde el laboratorio, pero me parece muy importante que toda la academia y todo el trabajo que se ha hecho desde la educación muestra a los microbiólogos con esa posibilidad de entender que en algún punto esas herramientas pueden ser muy importantes, así sea participando en un proyecto de investigación para poder tener obviamente un acceso a ese tipo de información. María Virginia, ¿alguna opinión al respecto? Entonces, uno de los problemas que tenemos es que si bien esta tecnología sería espectacular para entender la dinámica de la resistencia bacteriana y es una necesidad porque definiría mucho qué está pasando con todos estos plásmidos que se diseminan, cuál es realmente la importancia de eso y el impacto. Todavía en Latinoamérica son muy pocos los hospitales que pueden utilizar siquiera las herramientas moleculares de los paneles para identificar qué tipo de beta-lactamasa está presente que esté generando resistencia en esta pseudomonas, en este enterobacterial. Entonces es muy triste porque muchos hospitales se quedan con la prueba más sencilla, que es, digamos, CARBA-NP positivo, sí, es algo que dice probablemente una carbapenemasa, pero ¿cuál es? Y eso define mucho la parte terapéutica de cómo aproximar a este paciente. Entonces, yo creo que necesitamos seguir generando conciencia, hacer estudios como ustedes han hecho con unas publicaciones maravillosas, en que podamos seguir escalando y los hospitales entiendan que deben hacer una inversión, porque de eso depende no solo la vida del paciente, sino los recursos económicos y terapéuticos que están utilizando y la llegada de nuevos antibióticos que son supremamente importantes. Sin esto, prácticamente lo estamos haciendo a ciegas. José, ¿tú has podido de alguna forma tener una red de hospitales en Chile en las cuales estás constantemente viendo los cambios que suceden y la implementación de tecnologías nuevas? En un país como Chile, relativamente bien económicamente, comparativamente con el resto de Latinoamérica, ¿cómo ves esa situación y cuáles son las disparidades que ves más evidentes? Mira, yo te diría que Chile es un muy buen reflejo de Latinoamérica en términos de que es muy desigual. Entonces, hay lugares donde tienen mucho acceso y tenemos lo mismo que podríamos tener en cualquier lugar, tú en Houston o en cualquier lugar desarrollado. Y hay otros lugares donde, como dice María Virginia, las técnicas microbiológicas se quedan en lo más sencillo y muchas veces no llega a lo molecular. La mayoría de los hospitales grandes públicos, ya no, el sistema de salud chileno no necesariamente es el mismo reflejo que en todas partes de Latinoamérica, pero en Chile hay un sistema público y uno privado que es bien desigual, pero los hospitales grandes públicos, en nuestra red son 12 hospitales a lo largo de todo el país y la mayoría de ellos, yo te diría que todos, tienen un laboratorio de microbiología suficientemente bueno como para tener muy buena identificación con Malditov, por ejemplo, paneles de susceptibilidad automatizados, etcétera. Pero llegar, por ejemplo, a tener test moleculares en donde uno rápidamente, test rápidos de moleculares del tipo VeryGene o cualquiera del estilo, eso todavía estamos muy lejos de alcanzarlo en el sistema público de mi país. Los privados, pero el privado atenderá, no sé, por al menos del 10% de la población. Pero el sistema público yo todavía estimo que estamos muy lejos de alcanzar eso. Okay. Y Virginia, tú también tienes este network de hospitales, por ejemplo, en Colombia.
¿Cómo es la mejor estrategia para que potencialmente los hospitales inviertan en diagnóstico y podamos tener información real mucho más rápida que simplemente cuando hacemos proyectos de investigación y centralizamos las cosas? Yo creo que lo más importante es convencer al gobierno de la necesidad en un país endémico de carbapenemasas y de resistencia, como es Colombia, gracias a los centros privados como la universidad que han detectado esto. El problema es que, por ejemplo, el Panaco tiene Malditoff y hay 6 Malditoff o más en el país, yo diría que mucho más, pero básicamente hay que recobrar esa plata. Entonces, cuando tú llegas a decirle a hospitales súper sofisticados que tienen GeneXpert, FilmRI, todo lo necesario, el problema es cómo pueden cobrarle a las entidades prestadoras de salud esa muestra, entonces no quieren. Entonces el problema es que el cuello de botella es que tú tienes que asignar un código, ese código tiene que ser aceptado para poderlo realmente hacer. Entonces la tecnología existe, el problema es cómo usarla en forma diseminada para adecuadamente identificar a los pacientes y dar el tratamiento correcto. Entonces, cuando hablemos algo, si hablamos de antimicrobial stewardship, si nosotros pudiéramos tener los costos de lo que eso significa, una prueba versus terapia inapropiada, días de hospitalización, fallas terapéuticas, etcétera, pero desafortunadamente nadie hace estudios de costo-efectividad en estos países. Eso te diga, si puedo interrumpir, César, yo creo que probablemente también tenemos que hacer una mea culpa, digamos. O sea, tenemos que parte del problema es que nosotros, los investigadores de nuestros países, no estamos entregando los datos que necesitan ser entregados a los gobiernos para que se tomen las decisiones. Entonces, una forma es que es cierto, es decir, bueno, el gobierno no pone la plata, pero ante la pregunta de por qué, parte de la respuesta es no hay plata suficiente, pero parte de la respuesta es nosotros no estamos entregando, no estamos focalizando nuestros esfuerzos de investigación en generar data que empuje la política pública. Y eso yo creo que es algo que tenemos que hacernos cargo nosotros en Latinoamérica. El problema es que yo podría ir diciendo que deberíamos de ser parte y presionar. El problema es que a veces es difícil llegar al gobierno y tú publicas y publicas y el gobierno simplemente, si no hay un costo-efectividad, sigue diciendo que esto es muy costoso cuando uno sabe que no lo es, porque todos nuestros estudios hacen unos diagnósticos maravillosos de la situación, pero luego dentro del sistema, el sistema lo tiene que pagar, necesitamos hacer estudios de costo-efectividad. Absolutamente. Es claramente un reflejo de la sociedad complejo, difícil, como pasa en muchas enfermedades infecciosas, definitivamente. Pero hablemos un poco del entrenamiento, de la capacidad intelectual y la posibilidad de entrenar a la gente en nuestros países al respecto. Empecemos con la parte de microbiología, Ginette. ¿Cómo has visto el entrenamiento y la base de conocimiento y cómo ha evolucionado esto en nuestros países en los últimos años, en resistencia antibiótica en particular? Nosotros, desde lo que hemos realizado en el laboratorio que acá con la doctora María Virginia, con José y con el doctor Arias, obviamente hemos desarrollado una base muy importante de esos entrenamientos. Yo puedo contarles a todos que desde diferentes lugares en Latinoamérica hemos recibido y seguimos recibiendo propuestas para entrenamientos que son obviamente de alta calidad y que creo yo firmemente que la base, es decir, todo lo que somos desde la bacteriología, desde la microbiología, las universidades están haciendo un esfuerzo inmenso en sus programas de pregrado y en sus programas también de posgrado para tener obviamente un capital humano bastante importante y que pueda ser competitivo. En eso, como lo mencionó la doc María Virginia, nosotros realmente en publicaciones, por ejemplo, de lo que nosotros hacemos en la universidad, siempre estamos en los rankings digamos, en los lugares más altos. Sin embargo, obviamente esto, o lo que hemos visto nosotros en la juventud, en estas generaciones que vienen, es que realmente hay un interés, realmente hay una
una pasión o un apasionamiento por este tipo de temas que nosotros recibimos todos los días. Entonces, obviamente con la pandemia se detuvo un poco acerca especialmente de este tema de la resistencia antimicrobiana, pero estamos completamente seguros que esto seguirá y va a seguir siendo un problema que la gente quiere conocer y los muchachos en términos generales quieren seguir conociendo. Creo que por ese lado estamos mejorando cada vez más y somos pues para llegar y poder ser más competitivos. Virginia, tú has tenido una experiencia enorme en desarrollar simposios, workshops, congresos. ¿Cómo has visto el efecto de esa ola de educación a la gente, no solamente en Colombia, sino en otras regiones de Latinoamérica? Yo creo que, como decía el doctor Munita, estamos como en el espectro de que hay gente muy bien entrenada y hay gente que depende de sus circunstancias y donde trabaje, desafortunadamente no tiene acceso a este entrenamiento. Entonces, hay mucha variedad y eso es desafortunado porque una de las cosas que los hospitales tienen que entender es que la gente que trabaja en el laboratorio de microbiología debe ser gente experta, entrenada, que tú no la puedes estar rotando por todas las otras áreas del laboratorio, que es una tristeza, porque requiere un conocimiento más allá. No solamente es reportar una glicemia. Tú reportas una glicemia y ¿qué haces? Nada, pues ya, ese es el valor. Pero es que con microbiología tienes que buscar, tienes que replantear, tienes que mirar, tienes que decir esto no me cuadra, tengo que hacer una prueba confirmatoria, tengo que ir más allá y tengo que reportar de una forma interpretada al clínico para que tenga sentido, porque también por el lado de los médicos, muchos de ellos todavía, aunque hemos hecho esfuerzos gigantes a través tuyo, Munita, NET, la universidad, de hacer mucho el tema de resistencia bacteriana, a veces no entienden lo que uno está reportando. Entonces se requiere desde el médico hasta la microbióloga una interacción y un puente para que no haya esas diferencias entre que yo mando un resultado, pero ese resultado no tiene ningún impacto en las decisiones terapéuticas. José, ¿cuál es tu experiencia en Chile al respecto? Mira, yo te voy a decir algo que es muy sintomático, o yo creo que es muy sintomático. En nuestro país, la especialidad en microbiología clínica no está reconocida. Yo te lo digo, tenemos muy buenos microbiólogos y microbiólogas clínicas, muy buenos. Pero lo que puede parecer una tontera, una cosa sin importancia, yo creo que habla profundamente del problema o uno de los problemas que hay. O sea, nosotros necesitamos tomarnos en serio a la microbiología clínica. Y como dice María Virginia, eso incluye la mirada de los infectólogos, por supuesto. Que yo tengo la impresión, no es que vine aquí a hacer puros mea culpa, ¿eh? Pero yo tengo la impresión de que una vez más, también los infectólogos clínicos estamos al debe en reconocer y ensalzar, si ustedes quieren, el rol que juegan los microbiólogos y los tecnólogos, que es pero fundamental. Yo creo que en mi país no es la regla, o por lo menos mucha gente no suele bajar al laboratorio de microbiología diariamente y rondar con el laboratorio y ver el cultivo y entender y conversar. Esa interacción tenemos que mejorarla muchísimo. Y por supuesto que de ahí en adelante todo va cayendo. Si tú, o sea, la formación de los microbiólogos clínicos empieza a mejorar cuando, primero que nada, nos reconocemos como microbiólogos, como especialistas. O sea, de ahí en adelante ya tenemos un problema enorme porque, por supuesto que la gente más calificada, aún así le guste la microbiología clínica, eventualmente no tiene mucho interés de meterse a una carrera que ni siquiera la reconoce el gobierno. Por lo tanto, económicamente está mirada en menos y así en adelante. Uno de los problemas y limitaciones es que no hay programas de entrenamientos, por ejemplo, en microbiología clínica o inclusive fellowships sólidos para permitir esto. Es algo que, María Virginia, ¿cómo ves la posibilidad de desarrollar ese tipo de programas y por qué, por ejemplo, los centros de educación no le ponen cuidado a este tipo de cosas? Realmente nunca los han tomado en serio. Y desafortunadamente muchos se entrenan como microbiólogos, pero es que para llegar al tema de microbiología clínica, resistencia bacteriana, realmente necesita una expertise.
sería el momento de decir que deberían de ser una subespecialidad y a esas personas reconocerles el esfuerzo, tenerlas como una base importante en los laboratorios de microbiología para que básicamente tengan una intervención muy clara con los clínicos. De hecho, yo pienso que es de parte y parte, pero yo creo que los infectólogos deben acercarse al laboratorio y generar conductas en conjunto, ¿sí? Con los comités de infecciones nosotros generamos, por ejemplo, reglas de supresión de antibióticos, para que el médico no se equivoque. Dejamos y no reportamos ciertos antibióticos, ponemos pies de notas con interpretación, pero eso se hace en conjunto entre el comité, los infectólogos y los micrólogos. Dar esa participación es definitiva para darles el papel tan importante que ellos tienen. Okay. Cambiemos un poquito y hablemos de de la palabra en inglés stewardship, que realmente en español es a veces difícil de traducir. Lo voy a decir como el concepto de uso racional de antimicrobianos. Empecemos contigo, Virginia, que tú has hecho muchas campañas a través de Latinoamérica y has visto las diferencias entre países. ¿Cómo ha calado ese concepto de uso racional de antibióticos en Latinoamérica y qué tan exitoso es en este momento? Bueno, César, yo sí creo que en este momento todo el mundo, además porque es el tema de moda, pero digamos que en el buen sentido todo el mundo quiere hacer parte de este programa. Indiscutiblemente se llama Programa de Optimización de Antimicrobianos PROA, pero realmente esa palabra no es exacta. Stewardship es algo que uno debe cuidar, como son los antibióticos. Y básicamente hemos visto que muchos de estos hospitales que yo he citado en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, México, Guatemala, todos hacen algo, pero tienen un problema. Es una persona, no tienen el equipo bien conformado, no representa el área administrativa, a veces no le da soporte a todo el equipo, sino que lo hacen por poquitos. Y probablemente, aunque están haciendo cosas, este sí es una característica de toda Latinoamérica, con algunas excepciones, no tienen resultados, no tienen outcomes. Nosotros tenemos un proyecto muy interesante de volver centros de excelencia en varios países en antimicrobial stewardship y cuando hemos llegado tienen gente, están trabajando, pero cuando les preguntamos dónde están los resultados, ¿cuál es el resultado? No tienen outcomes. Entonces, no saben cuánto están ahorrándole al hospital, cuál es la adherencia a los antibióticos, qué está pasando, y todos estos outcomes que son importantes mostrarlos para tener un apoyo del área administrativa. Entonces, yo te diría que 50% en una encuesta que hicimos de los programas de antimicrobial stewardship no tiene un reconocimiento oficial y de los cuales, básicamente, aunque hay gente multidisciplinaria, por ejemplo, nos faltan los químicos farmacéuticos o los farmacólogos o farmacéuticos, porque ellos deberían de darle el backup al programa. Entonces, hay gente que todavía no participa y que nos deja cojos frente a tener un equipo fuerte, multidisciplinario, que tenga la capacidad de generar un gran impacto en los hospitales. Entonces, tenemos de todo, hospitales muy buenos, pero hay otros que falta realmente mostrar lo que están haciendo y no publicamos. José. Oye, César, es que escuchando a Virginia, o sea, si nuestra región, o por lo menos definitivamente mi país, está al debe en reconocer y en potenciar el rol de los microbiólogos clínicos, ni siquiera te quiero mencionar a los farmacéuticos clínicos. O sea, eso sí que es un problema. Porque por lo menos microbiólogos clínicos tenemos, o sea, el gobierno no los reconoce, pero están. Pero farmacéuticos clínicos, particularmente con experiencia en enfermedades infecciosas, o sea, prácticamente no tenemos. Y eso es un problema enorme, porque la gente ni siquiera sabe todo lo que aportan. Los clínicos no saben lo que aportan. Suelen estar acostumbrados a rondar sin ellos. Eso es una gran pérdida. Ginette, ¿cuál es el papel del laboratorio en estos programas de stewardship o uso racional de antibiótico? ¿Y qué tan frecuentemente se ve esa relación entre el clínico y el microbiólogo en algunos de los hospitales locales en los cuales interaccionas continuamente? Así como lo han mencionado, esa relación es bastante limitada. Realmente falta mucho más en que realmente el médico tratante, llámese, porque muchas veces ni siquiera es el médico infectólogo, sino el médico que realmente está haciendo o lleva el caso de ese paciente. Lo que nosotros hemos visto con las interacciones en los laboratorios clínicos con los cuales trabajamos es que
se da muy poco. Realmente los que ya tienen comités de infecciones, como también lo mencionó la doctora María Virginia, muy bien establecidos, que tienen el conocimiento claro, que pues saben para dónde van, pueden tenerlo mucho más. Pero en la mayoría de laboratorios realmente no se da. A veces nosotros hemos tenido la experiencia que nos llaman a nosotros, por ejemplo, cuando tienen sus propios microbiólogos clínicos dentro de su laboratorio y nosotros desde el lugar en la universidad, obviamente haciendo investigación, podemos apoyarlos, pero realmente el camino es otro. El camino es que tienen que hablar realmente con sus microbiólogos clínicos y obviamente las personas que están dentro de ese comité para poder tener un mejor resultado. Eso creo yo, desde lo que nosotros hemos visto, falta mucho todavía por trabajar. Importante. ¿Puedo decir algo? Yo creo que los programas de antimicrobial stewardship es perfecto, es lo más espectacular que uno podría lograr en un hospital, porque ahí le das el reconocimiento al papel del infectólogo, del microbiólogo, del químico farmacéutico y comité de infecciones, que son como el corazón. O sea, es una integración de un equipo perfecto para que cada uno desde su perspectiva pueda hacer su mejor trabajo para realmente disminuir la resistencia bacteriana y el mal uso de antibióticos. Si eso lo logramos, tendríamos el mundo perfecto. Importantes consideraciones. Hablemos un poco de los problemas ya más concretos. Parece que el problema más concreto de resistencia antibiótica en Latinoamérica son con los gram negativos, particularmente las enterobacterales productoras de betalactamasas de espectro extendidos y carbapenemasas. ¿Cómo podríamos evaluar esa, primero, por qué tenemos ese problema con estos organismos? Y empecemos con José, en tus estudios con estos organismos, ¿cómo es la situación en este momento, particularmente en Chile? Temía que ibas a decir, empecemos por José, porque la respuesta a por qué tenemos el problema con gram negativos en particular, no la tengo. No sé por qué tenemos más problemas con gram negativos que con gram positivos. Me encantaría tener esa respuesta. Efectivamente, en Chile, nosotros también tenemos gram negativos como el principal problema. En esta red de hospitales ya llevamos algo así como 1000 bacterias multiresistentes recolectadas en red de 12 hospitales, y más o menos 3/4 de esas son gram negativos, particularmente enterobacterias resistentes a carbapenémicos y productoras de betalactamasas de espectro extendido. A diferencia de lo que se ve, por ejemplo, en Colombia o en Argentina y en otros países de la región, Brasil, nosotros no tenemos un problema de carbapenemasas tan grande. Está creciendo, definitivamente está creciendo, pero sigue siendo una buena parte de las enterobacterias no productoras de carbapenemasa. Y por supuesto, y lo que sí tenemos es una buena cantidad de pseudomonas productoras de BIM e incluso BIM y KPC. Y bueno, ya está Phyllomethy R y enterococo. César, a ti que te gusta tanto el enterococo, a mí también, sí es un problema, sí lo vemos en la sangre, pero definitivamente con menor frecuencia que el gram negativo. En Colombia parece ser distinto y nuestros estudios han indicado que Colombia es una región hiperendémica para resistencia en gram negativos. Virginia, ¿alguna razón por la cual esto pasa y cómo ha sido la evolución de este problema en Colombia? Pues la verdad es que por razones que probablemente tienen que ver con la introducción de las KPCs en un mundo donde básicamente había muchas BLES previamente, entonces la presión de antibióticos, sobre todo de los carbapenémicos, que no son la causa exacta de las carbapenemasas, pero una vez aparece el mecanismo, si tú presionas con un antibiótico, ellas tienen que defenderse para sobrevivir. De tal forma que empezamos a mover, y uno de los estudios de la doctora Laura Rojas en la que participamos todos fue muy interesante porque mostró que básicamente hay dos formas de diseminación. Una que es clonal, entonces el control de infecciones es definitiva, pero la otra es plasmídica, que es bien difícil detectar en los hospitales y en la cual estos programas de antimicrobial stewardship juegan un papel fundamental. Y es básicamente que entre más antibióticos utilicemos, para los cuales esas bacterias son resistentes a un grupo gigantesco, el plásmido se va a replicar y se va a diseminar en otras enterobacteriáceas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un problema muy grande de mal uso de antibióticos, problemas de control de infección, de limpieza y desinfección,
Y yo creo que ese problema no es solo de Colombia, sí hay algunas diferencias, pero yo creo que muchos países no han podido llegar a diagnosticar adecuadamente qué es lo que realmente les está pasando, porque no tienen las capacidades para hacerlo. Entonces yo diría que los dos pilares son control de infecciones y programas de uso prudente de antibióticos. Giner, ¿algún comentario acerca de cómo se están detectando estas bacterias en Colombia? Con respecto a los gram negativos, creo que hemos mejorado muchísimo. Nosotros dentro de lo que hemos visto, obviamente en esto participan otras organizaciones, pero en los hospitales como tal, se tienen mucha prueba manual, digámoslo desde ese lugar, que es lo que más se utiliza, obviamente por el acceso que se tiene a este tipo de herramientas moleculares, detectando principalmente carbapenemasas, todo lo que tiene que ver con ya moleculares o a través de PCR, también hemos mejorado mucho. Sigue existiendo más en la interpretación de lo que yo he visto y de lo que puedo obviamente observar en los diferentes encuentros, por ejemplo, o conferencias, que todavía la interpretación y de lo que tenemos nosotros, así como lo mencionó la doctora María Virginia, como es tan diversa y es, digamos que el conocimiento y puede estar publicado, pero a veces los microbiólogos no llegan a entender claramente cómo se debe interpretar cada una de estas herramientas que se tienen disponibles. Creo que hemos mejorado, como se mencionó también, al respecto de todo lo que tiene que ver con genómica, también está disponible y en eso también se ha venido trabajando, pero creo que igualmente sigue siendo limitado a estos grandes laboratorios y sigue siendo extrema esa diferencia. Hay laboratorios que definitivamente no tienen ninguna de estas herramientas y que obviamente se vuelve un problema ya en el resultado como tal, en el tratamiento de un paciente. Importantes, puntos muy importantes. Hablemos algo del tratamiento de esas infecciones y la limitación de antibióticos nuevos. Por ejemplo, nuevos inhibidores de beta-lactamasas y beta-lactámicos, acceso a ese tipo de drogas y qué hacer si no hay ese tipo de acceso. Cómo nuestros médicos en la región están tratando de manejar estas infecciones sin el acceso a algunas de estas terapias. Virginia, ¿puedes empezar tú? Yo creo que es una tristeza y lo digo porque el antibiótico está disponible y muchos hospitales no los quieren comprar. Es por el concepto equivocado de que es más costoso que la combinación que ya se ha demostrado de 3 o 4 antibióticos que se ha demostrado que es estadísticamente inferior y en la que tú estás incurriendo en una mayor mortalidad. Ahí no hay discusión hoy en día. Entonces, el problema es de costo-efectividad nuevamente. O sea, ellos si suman los 3 o 4 antibióticos probablemente tienen el mismo precio y eso que no le has metido el tiempo a la enfermera, los días de estancia, los laboratorios que necesitas innecesario que el paciente no resuelve la infección. Estos antibióticos están disponibles, pero los médicos tenemos que poner la camiseta a que esos antibióticos se compren y demostrar que son costo efectivos en el uso, porque en un mundo latinoamericano donde predominan las carbapenemasas en mayor o menor grado, estos antibióticos, como pues varios de los que están, tienen que tener un papel primordial. En Colombia, al menos la gran limitante es que no están en el POS y si no están en el plan obligatorio de salud es un desastre que el gobierno entienda que son absolutamente necesarios y que disminuyen los costos hospitalarios. Entonces, la propuesta es seguir trabajando en conferencias y tratar de acercarse a economistas de la salud a que entiendan que es una solución y que no es un costo mayor para el sistema de salud. José. Mira, yo tengo la impresión de que el problema está a dos niveles o a múltiples niveles, pero dos grandes. Uno, claro, son los antibióticos que ya están disponibles en el país. Por ejemplo, a esta altura yo tengo ceftazimab, Vivactam, ceftoresanotazoactam disponibles, hablando de gram negativo y hablando de como los inhibidores de beta-lactamasa o combinaciones un poco más nuevas. Y a ese nivel, cuando están disponibles en el país, claro, uno se topa con a veces problemas de adquisición de esos medicamentos, ¿no es cierto? Pero yo te diría que si uno los necesita, por lo menos en Chile, la mayoría de las veces uno los puede conseguir, el hospital lo compra, público o privado. Pero eso primero que nada no es la situación en todos los países de Latinoamérica, estoy seguro. O sea, seguro que hay problemas, aún estando disponible, como dice María Virginia. Si Colombia tiene problemas, yo me imagino que hay otros países que deben tener más problemas incluso. Pero otro problema enorme es
aquellos medicamentos que ya están aprobados. Mira, para hacer un ejemplo, voy a decirte un antimicrobiano no antibacteriano, Remdesivir. Supongamos que Remdesivir fue una droga milagrosa contra el COVID y ya está aprobada por la FDA y tú lo tienes disponible en Houston. Bueno, nosotros en Chile ni siquiera ha llegado al país Remdesivir y probablemente va a llegar en mucho tiempo después. Eso mismo pasa con los antimicrobianos, o sea, lefamilina, el que tú quieras, cefiderocol, cualquier antibiótico que llega y está disponible en el mundo desarrollado, llega a nuestros países, y esto no es exclusivo de Latinoamérica, o sea, en muchos países en desarrollo, va a llegar con una desfase que es pero abismal. Entonces, cuando uno sabe que hay una droga disponible, sabe que hay literatura, y no lo puede usar, es muy desesperante. Es un punto muy importante porque las discrepancias en el manejo que se han evidenciado mucho más con esta pandemia, obviamente van a influenciar en todo parte del tratamiento de enfermedades infecciosas. Y ese es para el último segmento, quisiera su opinión acerca ¿cuál piensan ustedes van a ser el efecto de COVID-19 en la prevalencia o incidencia o el problema en general de resistencia antibiótica en Latinoamérica? María Virginia. Yo creo que va a haber una resistencia bacteriana aumentada, eso es indiscutible, y la razón es porque estos pacientes llegan de la comunidad con cuadros similares a neumonía y el médico lo único que siente que les puede dar son antibióticos porque en este momento, dependiendo de la severidad, no hay un tratamiento efectivo. Luego ese paciente se hospitaliza y llega a las unidades de cuidado intensivo, a los pisos, y si empeora, nuevamente va a haber un cambio de antibióticos sin tener certeza porque no hay paneles moleculares, porque a veces no hacen cultivos que no pueden llegar a un diagnóstico preciso bacteriano. Estos pacientes se quedan mucho tiempo con antibióticos de amplio espectro porque probablemente están hospitalizados 2-3 semanas. Entonces, lo que se ha visto en la mayoría de los estudios es que los pacientes se van a infectar de la bacteria predominante, de la epidemiología local. Por eso es tan importante que los médicos conozcan cuáles son las bacterias más frecuentes y cuáles son sus perfiles de sensibilidad o resistencia y los mecanismos de resistencia circulantes para que les den el antibiótico correcto a estos pacientes mientras resuelven su COVID. Probablemente se van a infectar de bacterias resistentes de su institución. José. Es una buena pregunta. O sea, yo creo que definitivamente tener una epidemia como la tenemos, o la tuvimos, de pacientes con falla respiratoria y con un pulmón sucio, ha hecho que una gran cantidad de pacientes que consultan al hospital aún así tengan coronavirus demostrado. Lo estamos tratando con antibióticos. Hay mucho paciente que recibe antibióticos sin necesitarlo. Eso es una primera parte del problema. Y por otra parte, hay muchísimos pacientes que prolongan su estadía, que tienen ventilación mecánica muy larga y que en el camino tienen fiebre, complicaciones intrahospitalarias, cultivos con bacterias resistentes y reciben una gran cantidad de antibióticos de segunda o tercera línea. Entonces, eso no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, como dicen, de que se va a traducir en un aumento importante en la cantidad de bacterias resistentes. Y de hecho, ya estamos viendo que los pacientes con coronavirus, con hospitalizaciones muy prolongadas, tienen una gran cantidad de infecciones por bacterias multiresistentes. Ginette, te doy la última palabra. ¿Cuáles son tus perspectivas para el futuro y cómo ves la cosa? Ok, con respecto a la pandemia desde el laboratorio, que es por supuesto lo que les puedo concluir, la pandemia y de lo que se mencionó, y los tres lo mencionaron con respecto al papel de la microbiología, al menos en Colombia, a raíz de esta pandemia, la microbiología cobra un poco más de protagonismo, es decir,
se ve claro que el microbiólogo o aquel biólogo molecular que tiene que hacer todas estas técnicas y diagnóstico desde lo que conoce y de lo que obviamente puede tener es muy importante. Creo que eso fue muy importante o es muy importante en este momento. Ya con respecto a la resistencia, como muy bien lo han dicho todos ustedes, lo veremos y nosotros obviamente desde el laboratorio también veremos exactamente qué pasó y qué ha sucedido con el comportamiento de todas estas bacterias dentro de los hospitales y dentro de la parte ambiental, inclusive con todo lo que tiene que ver el comportamiento de un microorganismo de estos. Creo que a futuro nos esperan retos muy importantes. Bueno, muchísimas gracias a los tres por esta conversación muy oportuna y muy valiosa. Concluimos así nuestro primer podcast en español de Antimicrobial Agents and Chemotherapy, publicado por la Sociedad Americana de Microbiología. Este es el editor en jefe de AAC, César Arias. Muchas gracias.